Bienvenidos todos, especialmente los que os incorporáis hoy por primera vez. Entre los que os incorporáis, Rafael y Ana. Bueno, bienvenidos de la Acción Católica, que es un movimiento con mucha fuerza, todavía hoy, ¿verdad? Y mucha vida. Bueno, entonces comenzamos con una señal que, aunque la hacemos frecuentemente, es una señal preciosa, una señal que cuando la vemos, que alguien la hace, decimos, mira, es cristiano, es cristiana, es la señal de santiguarnos, una señal que otras religiones tienen también sus señales y parece que han descubierto el nuevo mundo, ¿verdad? Bueno, pues nosotros tenemos la señal de la cruz, la señal de santiguarnos. La hacemos en esta semana, en este tiempo de oración por la unidad de los cristianos, ¿verdad? Y le damos a esta señal un sentido de profunda comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer lección divina del evangelista San Lucas. Ya sabéis que en este año vamos a leer sobre todo al evangelista San Lucas. Lo del domingo pasado, las bodas de Caná, fue una excepción, como habrá alguna otra excepción. Pero vamos a meternos con el evangelista San Lucas. Bien, el texto salta, como veremos, tiene un poquito del capítulo 1 y otro trozo del capítulo 4. Bueno, y aquí para la motivación hemos escogido dos palabras del Papa Francisco. En el primer texto largo, queremos decir, aunque no aparece expresamente, que la lección divina, el encuentro con la palabra, ofrece la fuerza del Evangelio de Dios. O sea, si nosotros estamos aquí participando en la lección divina, es porque en la palabra experimentamos la fuerza de Dios y experimentamos también esa fuerza del Evangelio que convierte los corazones, sana las heridas, transforma las relaciones humanas según la lógica del amor. Por tanto, no estamos aquí para saber más, para agrandar nuestro currículum y sabemos más cosas. No, estamos aquí para tener una experiencia de sanación, de fortaleza, de alegría en el espíritu. Y la segunda frase, pues de estas frases que tiene el Papa Francisco, también que parece que no dice nada, ¿verdad? Pero fijaos cómo habla, dice, sin el espíritu, al que siempre invocamos, sin el espíritu, el corazón se queda sin batería. Bueno, una manera muy sencilla, pero yo creo que la entendemos todos, ¿verdad? Sin el espíritu, el corazón se queda sin batería. Bueno, y para invocar al espíritu, invocamos al espíritu que es creador y creativo. Y hemos puesto una noticia que ha salido estos días en los medios de comunicación, en la que se dice que el Papa pues ha presentado una plataforma oficial que es una red mundial de oración, bueno, y lo ha presentado para que todo el que quiera pues entre en la aplicación, entre en el móvil y ore con el Papa. Y bueno, son miles y miles y miles las personas. Y el espíritu es creativo. A mí me da mucho miedo todo este mundo de la novedad, de lo novedoso, pero reconozco que el espíritu nos empuja a crear. Y hemos puesto este texto porque también Charo y Pedro Ángel, que está por ahí, pues como sabéis, han puesto en marcha, junto con la colaboración de otros, lo que llamamos la aplicación El Evangelio Orado Cada Día.
¿Cuántos seguís este Evangelio orado? ¿Cuántos? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, pues unos cuantos. Pero hay que crecer más, que se extienda. El Papa ha dicho esto de esta aplicación y de repente ya creo que tiene, 500.000 o más. Bueno, nosotros no llegamos a tanto, pero es importante descubrir el espíritu creador. El espíritu crea y nos hace encontrar respuestas nuevas para los desafíos. Bueno, por eso hemos puesto esto aquí. Y también vamos a escuchar un vídeo mensaje del Papa a los jóvenes como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud que tiene lugar estos días en Panamá. Vamos a escuchar y aprender alguna cosa de lo que él dice. Queridos jóvenes, con el recuerdo anticipado y lleno de vida de nuestro encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud del 16 en Cracovia, nos hemos puesto en camino hacia la próxima meta que será Dios mediante Panamá en el 19. Son muy importantes para mí estos momentos de encuentro, de diálogo con ustedes, y quise que este itinerario se hiciera en sintonía con la preparación del próximo sínodo de los obispos, que está dedicado a ustedes, los jóvenes. En este caminar nos acompaña nuestra Madre, la Virgen María, y nos anima con su fe, la misma fe que ella expresa en su canto de alabanza. María dice, el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Ella sabe dar gracias a Dios que se fijó en su pequeñez y reconoce las cosas grandes que Él realiza en su vida. Y se pone en camino para encontrar a su prima Isabel, anciana y necesitada de su cercanía. No se queda encerrada en casa, porque no es una joven sofá que busque sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste. Ella se mueve por fe, porque la fe es el corazón de toda la historia de nuestra Madre. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. En este camino los animo a que cultiven una relación de familiaridad y amistad con la Virgen Santa. Es nuestra Madre. Háblenle como a Madre. Con ella den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus mayores y encomiéndele a ella toda su vida. Como Madre buena los escucha, los abraza, los quiere, camina con ustedes. Les aseguro que si hacen esto, no se van a arrepentir. Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga. ¿Os ha parecido le damos un aplauso, aunque que lo oiga en el espíritu? Bueno, recordáis, ¿verdad? María no es una joven, como decía, una joven sofá. Bueno, pues tenemos presente también y nos unimos a los jóvenes que están ya en Panamá, llenando de alegría esa pequeña nación, pero que se ha llenado de alegría y de fe, de la presencia de María y del Papa. Bueno, pasamos adelante.
Bueno, primero solemos, antes de leer la palabra, solemos fijarnos un poquito en el contexto. Bueno, y del contexto quiero deciros hoy que este Evangelio es de San Lucas. San Lucas, o Lucas, como queráis, es el mejor escritor del Nuevo Testamento. En realidad es el único escritor profesional. Los otros, aunque han escrito cosas preciosas, podemos recordar, por ejemplo, San Pablo, no eran escritores. Lucas era escritor profesional y tenía en su casa una biblioteca, porque había ido recogiendo libros y pergaminos y cosas, sobre todo relacionadas con Jesús, pero también conocía cómo escribían la historia sus contemporáneos. Por eso estamos ante el mejor escritor del Nuevo Testamento, Lucas. Y esto, aunque muchas veces leemos el Evangelio y no nos damos cuenta de ni siquiera quién es Lucas ni Mateo, bueno, pues en Lucas se percibe que hay mucha belleza en cómo dice las cosas. Algunos dicen que Lucas escribe pintando. Fijaos qué bonito esto, escribe pintando. Bueno, pues Lucas, que se dice que era médico, compañero de Pablo, escribe muy bien el griego. Seguramente el griego era su lengua materna. Daos cuenta que otros, su lengua materna era el arameo, que era la lengua que hablaba Jesús. Y aunque los evangelios se escriben en griego, se nota que éste sabe escribir muy bien. Recogió la memoria cristiana y la convirtió en memoria viva. Esto también es muy hermoso. Recogió la memoria cristiana y la convirtió en memoria viva. Y escribió un evangelio. Los evangelios que él conocía, los relatos en torno a Jesús que él conocía, no le convencían del todo, porque él tenía delante una situación a la que pensaba que lo que habían escrito otros no les terminaba de ayudar. Y por eso él, que conocía muy bien a la gente, escribe un relato de la vida de Jesús adaptándose a ellos. Y estos eran especialmente gentiles y griegos. Por eso tiene un mensaje muy universal. No se fija solo en el pueblo de Israel, sino que da siempre sus pinceladas tratando de llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones y a todos los pueblos. Tiene un amor a la claridad impresionante y es muy humano. Bueno, la presencia de la mujer tiene mucha importancia en él, la oración, la alegría, la presencia de María. Y en este evangelio se llama a Jesús, se le llama Señor. Bueno, Lucas escribió 2 libros, como sabéis. Uno, el Evangelio, y otro, ¿cuál? Los Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces para Lucas Jesús es el centro de la historia, pero los Hechos son como contar a todo el mundo esta centralidad e importancia de Jesús como Señor. Como os he dicho, vamos a leer en este Evangelio 2 trozos. Uno del capítulo 1, como una especie de presentación muy bonita, y después su presentación en Galilea y en concreto en su pueblo, Nazaret. Vamos adelante. Y nos encontramos primero con el texto, que vamos a leer como quien lo mastica, para que nada se nos pierda. Dice el Evangelio que cuando repartieron el pan, ¿qué hicieron después con lo que sobró? Lo recogieron, ¿verdad? Bueno, nosotros no queremos que se pierda ni una migaja, por eso lo leemos masticando y grabando en el corazón. Lo leemos todos. Ilustre Teófilo, puesto que muchos
han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y ahora viene la segunda parte. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bueno, y vamos a comentar algunas cosas de este Evangelio. Primero, que se le dirige el Evangelio y también los Hechos a uno que se llamaba Teófilo. Y le dice ilustre Teófilo, pero no sabemos nada de este Teófilo. No sabemos si es un personaje real, si era un personaje distinguido en la comunidad cristiana, o quién era este, ¿verdad? Sabéis que, por ejemplo, San Juan de la Cruz escribió algunas de sus poesías y el comentario de sus poesías dirigidas a una mujer, para contarle. Bueno, entonces Lucas escribe el Evangelio a este ilustre Teófilo. Puede ser un personaje real o puede ser, como Teófilo significa amigo de Dios, amante de Dios, pues puede ser un símbolo de todos los cristianos que han dado el paso y se han incorporado a la comunidad de Jesús. Puede ser incluso que sean la comunidad misma a la que él se refiere. Ilustre Teófilo, ilustre comunidad, ilustres amigos de Dios, amigos de Jesús. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es ilustrar la fe de este catecúmeno ilustre, ilustrar la fe. Y esto es muy importante porque nos parece a veces que hemos descubierto el Pacífico. Por ejemplo, en el sínodo de nuestra iglesia de Burgos, que ya hace unos años, pero algunos de los que estáis aquí participasteis activamente en los grupos, bueno, pues se habló muchísimo de la formación, ¿os acordáis? De la formación
de que es muy importante hoy la formación. Bueno, pues Lucas ya lo descubrió hace muchos siglos, que es muy importante que nuestra fe no se apoye en razones que no tienen peso, sino que nuestra fe esté bien fundamentada y bien apoyada. ¿Para qué? Para que cuando vengan las dificultades, la fe no sucumba. Entonces, ya lo hizo Lucas, reforzar la fe, formar la fe. Esto es lo que pretende. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues él quiere contar el hecho de Jesús. Estamos ya en el año 70 más o menos de nuestra era, y el hecho de Jesús se ha extendido por todo el mundo, y la gente necesita saber quién es este Jesús que tiene tanta fama, del que tanto se habla. Por eso quiere contar el hecho de Jesús, lo va a contar. Y para eso, pues se pone a escuchar a los testigos oculares. Todavía en su tiempo hay testigos que han visto a Jesús, que le han oído. Entonces él realiza una tarea de investigación, de archivo, como aquí está nuestro amigo Dionisio, de archivo, buscando los archivos. ¿Para qué? Para aprender, para todo lo que se ha dicho de Jesús. Bueno, y después de investigarlo todo diligentemente, él ha mirado los documentos, sobre todo porque ha habido, como os decía, ha habido algunos que ya han escrito un relato de Jesús. Por ejemplo, Marcos ya ha escrito su evangelio, y hay otro relato que se llama La Fuente Q, que también ha circulado por las comunidades. Pero él, como os digo, no está satisfecho, y por eso, aunque toma cuenta de estos documentos, pero lo va a escribir de otra forma, con otro orden. Bueno, dice que lo ha investigado todo diligentemente, y lo que pretende con ello es dar solidez a las enseñanzas recibidas. No me digáis que no es precioso encontrarnos con este Lucas que no va a bobas por la vida. Decía Santa Teresa, de devociones a bobas nos libre Dios, sino que quiere que todo esté bien fundado para que podamos dar razón de nuestra esperanza. Lucas es un hombre muy actual, muy actual. Bueno, pasamos adelante. Bueno, entonces eso referido a la primera parte. Y ya entramos en la segunda parte, capítulo 4 del Evangelio. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos un elemento fundamental del Evangelio de Lucas, es siempre el Espíritu Santo. Siempre. Entonces dice el texto que Jesús va a Galilea con la fuerza del Espíritu. Jesús se deja mover por el Espíritu. Él es el que está atento al Espíritu. Él es el que ha hecho silencio en el desierto, un silencio para escuchar al Espíritu. Y nos dice lo importante que es para nosotros el silencio para escuchar el sonido, la música del Espíritu y por dónde nos empuja el Espíritu. Cada mañana tendríamos que comenzar el día haciendo silencio, para no ponernos a caminar sin saber a dónde, sino para ponernos a caminar por donde el Espíritu nos empuje. Así actúa Jesús, movido por el Espíritu, con la fuerza, con la unción del Espíritu Santo. Bueno, y decimos que los cristianos somos también empujados por la fuerza del Espíritu, por el viento del Espíritu. Si Cristo es el ungido, el que ha sido ungido con la fuerza del Espíritu para que lo acompañe, los cristianos no podemos ser cristianos. ¿Sabéis qué significa cristianos? Significa ungidos. Cristo es el ungido por el Espíritu Santo. Y cristianos somos los ungidos, los que hemos sido ungidos con el óleo del Espíritu, con la fuerza, la alegría del Espíritu. Por eso aprendemos
en este sencillo pasaje que los cristianos también somos movidos, empujados por el Espíritu, como Jesús. En segundo lugar, vuelve a Galilea. Vuelve a Galilea porque ya sabéis dónde se había criado. Se había criado, Jesús era Galileo. Y por tanto se había retirado al desierto, donde estaba Juan Bautista, movimiento de Qumrán, por el Mar Muerto. Bueno, pero ha vuelto, vuelve a Galilea. Y vuelve con esta fuerza del Espíritu. Y cuando uno viene con la fuerza del Espíritu, ya no es el mismo. Acordaos de Saúl. Saúl también tuvo una experiencia del Espíritu. Y cuando volvió al pueblo, con la fuerza del Espíritu, la gente se preguntaba, ¿pero qué le ha pasado al hijo de Cus? ¿Qué le ha pasado si parece una persona nueva? Y esto mismo es lo que le sucede a Jesús. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado que viene con una energía, con un ímpetu, con una claridad tremenda? Bueno, entonces vuelve a Galilea. Y su fama se extiende. Una manera de entender la fama, que la fama para los griegos era como el final, la vida, lo que pretendía era que uno fuera famoso. O sea, una vida se realizaba, tenía éxito cuando tenía fama. Cuando uno llegaba al final de su vida y tenía muchos seguidores y muchos hablaban de él, entonces, bueno, aquí se habla de fama, es verdad, pero Jesús, según vaya avanzando en el Evangelio, veremos cómo su fama a veces se va oscureciendo y va apareciendo la debilidad del siervo, la debilidad del que ha venido a servir. Por tanto, una fama distinta de la que buscaban los griegos, por ejemplo. Bueno, y Jesús tiene costumbre, y esto también lo dice el texto, de que tenía costumbre los sábados, de ir a la sinagoga. Iba a la sinagoga, como iban todas las gentes, los mayores de su pueblo, iba a la sinagoga y allí pues tenía lugar la lectura de los textos bíblicos y los comentarios. Bueno, entonces todos lo alaban porque trae una fuerza nueva y trae un poder, se le nota nuevo. Vale, pasamos. Bueno, y llega en concreto dentro de Galilea. Ya sabéis, conocéis muchos Galilea, pues dentro de Galilea está el pueblecito llamado Nazaret. El pueblecito llamado de Nazaret es un pueblo que tiene mala fama. Ya dijimos el otro día por qué. Es un pueblo que tiene mala fama, porque hay muchas revueltas contra el poder, y también porque es un pueblo donde hay mucha mezcla de pueblos que poblaron esa zona en un momento determinado y dejaron la huella de sus dioses, de sus costumbres, etc. Bueno, entonces Nazaret Natanael dirá, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, entonces en las primeras comunidades cristianas no les gustaba mucho que el origen del cristianismo hubiera surgido en Nazaret, pero no lo podían ocultar, porque había surgido en Nazaret, pero se sentían un poquito, bueno, pues como cuando a alguien le da vergüenza, espero que a nosotros no, decir quién es su padre y lo esconde, ¿verdad? Tenían esa pretensión, pero aún así siguieron hablando de Nazaret, porque no podían ocultar este dato. Bueno, entonces llega a Nazaret, una aldea desconocida en la que se había criado, y ahí viene, como os digo, con un secreto dentro, viene con una historia dentro, viene con el Espíritu dentro, con un proyecto que es el proyecto del reino, tiene una pasión dentro que le hace fuerte. Esta pasión va a ser la que le haga fuerte frente a toda adversidad. Y lo primero que pretende Jesús es contar a sus vecinos este secreto que le ha nacido dentro. Es lo primero que quiere, es contárselo a los vecinos. Pero los vecinos, pues,
van a ser los primeros que le cierren la puerta. Cuando Jesús quiere contar su secreto, en su pueblo es donde acontece el primero de los fracasos. Los que no lo entienden son los de su pueblo, porque estaban hechos al que habían visto crecer y vivir con ellos, y conocían a su padre José, y entonces se preguntan, pero bueno, este no es el hijo de José, pero si sabemos cómo piensa José, cómo es José, le sorprende y va a experimentar el rechazo. Bueno, entonces se lo quiere contar a los vecinos, y también toda la escena, fijaos, toda la escena está llena de este movimiento del Espíritu. Vamos a seguir un poquito los verbos, fijaos. Los verbos, por ejemplo, fue, entró en la sinagoga, que era el lugar que él frecuentaba los sábados, junto con las demás personas de su pueblo. Se puso en pie, encontró el pasaje, se sentó, posición del que enseña. Cuando uno enseña, se sienta después aparecerá la cátedra como lugar donde se sienta el que enseña. Y comenzó a decirles, fijaos, vamos a recordar estos verbos porque indican este movimiento del Espíritu. Fue, entró, se puso en pie, encontró el pasaje, se sentó y comenzó a decirles. Bueno, una cosa quiero llamar la atención de que, así como nosotros ahora cuando vamos a misa, cuando Magdalena lee la lectura, ya está allí el libro y hay para cada día hay una lectura, y esas mismas lecturas son para toda la Iglesia. En tiempo de Jesús en la sinagoga, lo que no había lecturas preestablecidas. Por eso es Jesús quien escoge este texto en concreto que expresa lo que lleva dentro, lo que vive dentro gracias al Espíritu. Pasamos. Bueno, y entonces le entregan el rollo. ¿Por qué se llama rollo? Ya sabéis, porque el texto estaba enrollado. Entonces, para leer un texto de los profetas, desenrollaban, ¿verdad? Bueno, y él desenrolla el rollo en concreto del profeta Isaías. En Qumrán se han encontrado en vasijas los rollos que metían en las vasijas. Se han encontrado, y habréis visto los que habéis ido a Tierra Santa, pues estos textos en papiro. Bueno, entonces, en este rollo del profeta Isaías encuentra un texto que es como el programa, el proyecto, la pasión de Jesús. Por eso este texto es muy importante, porque de alguna manera este texto, después a lo largo del Evangelio, no hace más que desarrollarse. Lo que hará Jesús a lo largo del Evangelio será poner en práctica este texto, que es como la esencia, el perfume que le ha regalado el Espíritu. Bueno, y este texto que hemos escuchado contiene los grandes temas de su Evangelio, los más queridos de Jesús. Por ejemplo, tiene una presencia, empieza el Espíritu del Señor, bueno, una presencia muy fuerte del Espíritu, primero. Segundo, tiene muy presente la liberación. Jesús viene a liberar. ¡Qué gozo! Cómo Jesús libera, cómo pone en el centro al ser humano. Y dice, se atreve a decir algo tan tremendo como esto. El sábado, ¿recordáis que lo veíamos cuando era ayer? El sábado no está, no está por encima del hombre, sino que el sábado está al servicio del hombre. Por tanto, la liberación, muy importante. Después, el gozo mesiánico presente. También otro tema, la proclamación del año de gracia del Señor. Jesús es una gracia, un año de gracia. Sabéis que en los años jubilares tenía lugar lo que se llamaba el año de gracia del Señor. ¿Qué era esto? Pues en la convivencia diaria
Los judíos, que eran muy dados al negocio, como han sido siempre, como son hoy todavía, pues se prestaban dinero y así iban ganando intereses y a veces las personas iban quedando más endeudadas. Bueno, entonces el año de gracia o el año jubilar consistía en que cada 50 años o cada 5 años, otras veces, se perdonaban todas las deudas se perdonaban. Y quien había adquirido, al no poderle pagar, había adquirido esclavitud por parte de la gente, tenía que liberar a los esclavos. Entonces, el año de la gracia era un año de alegría, de inmensa alegría, porque toda la esclavitud y toda la sujeción desaparecían, ¿no? Bueno, esto, desafortunadamente, sabéis que no pasa en nuestro mundo, a pesar de que a veces se habla de año jubilar, porque hay pueblos que cada vez están más sometidos, más esclavos, más dependientes de los que no sabemos quiénes son, dominan y controlan el dinero y el poder. Bueno, el año de gracia del Señor. La buena noticia, un tema fundamental de Jesús, buena noticia. Jesús viene a traer una buena noticia. Esto no lo debiéramos olvidar nunca. Bueno, los grandes temas. Y fijaos una cosa muy importante. Lucas nos relata este texto del profeta Isaías que hemos leído, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado, etc. Pero al final de este texto, en Isaías, hay una llamada a la venganza contra todos los que no formen parte del pueblo de Israel. Y Lucas, en este texto, que nos relata lo que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, ¿qué hace? Pues que suprime esta última parte de venganza. Y fijaos cómo termina el texto. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor, y se come lo de la venganza. Termina diciendo a proclamar el año de gracia del Señor. Termina como una fiesta, como un gran gozo, y deja la venganza. Y esto es una de las características de Lucas que recoge el sentimiento de Jesús, ¿verdad? De ser buena noticia. Ya hemos hablado varias veces del contraste entre Juan Bautista, ¿recordáis? Juan Bautista, que nos presenta una imagen de Dios distinta. Bueno, la imagen de Dios que proyecta Jesús es una imagen de buena noticia, de gozo, de gracia, de liberación, de perdón. Tengamos esto en cuenta, que es muy importante. Bueno, Jesús se siente enviado a 4 grupos de personas que van a ser los que estén presentes en su camino. Primero, los pobres. Se le van a ir los ojos hacia los pobres. Se le van a ir los ojos hacia los cautivos, hacia los esclavos. Se le van a ir los ojos hacia los ciegos, los que no ven, en todos los sentidos. Y también hacia los oprimidos, por el peso de los poderosos, de los grandes de la tierra. Dirá en una ocasión Jesús a los discípulos: los grandes de la tierra los oprimen, no ha de ser así entre vosotros. ¿Y cómo sigue? El que quiera seguirme, que me siga. Y donde yo esté, ¿y quién soy yo? Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Por tanto, de esto hablará Jesús. Son los que lleva en su corazón la opción por dar a los pobres una buena noticia, es la opción del Espíritu. Bien, pasamos adelante. Bueno, aquí un texto fuerte que podríamos leer en un sentido de admiración, pero es que se está mascando el rechazo total de Jesús. Por eso, los ojos de la sinagoga, o la sinagoga tenía los ojos clavados en él.
Bueno, hay ya como un adelanto, un anticipo de esos ojos que terminarán clavando a Jesús en la cruz, ¿verdad? La sinagoga tenía los ojos clavados en él. Ya no les interesa tanto el mensaje, sino que ahora se han centrado en él, ¿verdad? En él, en este que era de su pueblo, pero que ha venido con una novedad que ellos son incapaces de aceptar, la novedad. ¿Y cuál es esa novedad que no pueden aceptar, que no quieren aceptar? Pues la novedad es que les gustaría que hubiera venido Jesús hablando como un Mesías nacionalista, como alguien que defiende, que valora, que lo nacional, lo propio de Nazaret, lo judío, pero que venga anunciando una gracia para todos, una gracia universal, eso de ninguna manera. Por eso los ojos clavados en él son un anticipo de cómo terminará clavándolo en la cruz, los ojos clavados. Podía ser de admiración, pero esa admiración repentina se cambiará en un profundo rechazo y no pararán hasta expulsarlo de la ciudad y apedrearlo. Es lo que quieren. Bueno, y Jesús pronuncia una homilía muy breve, muy breve. La homilía apenas duró ni siquiera un minuto, porque la homilía fue: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Tremendo. Una homilía breve, pero muy comprometida. ¿Por qué? Pues porque lo revolucionario está no en el mensaje, sino que lo revolucionario está en que Jesús se atreve a hacer suyo este mensaje, lo actualiza, y lo actualiza con el hoy. El hoy significa aquí y ahora yo me pongo a vivir el Evangelio, como se puso a vivirlo Francisco, ¿recordáis? Francisco se puso a vivir el Evangelio. Y por eso Francisco a los otros franciscanos, compañeros de él, les decía: tened cuidado con interpretar el Evangelio, ¿verdad? Con comentar, hacer muchos comentarios al Evangelio. Porque el Evangelio no necesita tanto comentarios que si una escuela dice una cosa, sino que el Evangelio necesita que alguien se ponga a vivirlo ahora, hoy, aquí y ahora. Y esto fue lo que hizo Jesús. Y esto fue lo que hizo que un texto que habían leído muchas veces en la sinagoga se convirtiera en un texto revolucionario. El hoy es el eterno presente de la gracia y del amor ofrecida a todos, pecadores, judíos, griegos. Bueno, qué bonito mensaje para esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Bueno, y entonces, pues en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, empiezan a surgir reacciones, no solo reacciones interiores, sino reacciones tan violentas como que en unos renglones que siguen a este texto que hemos leído, querrán expulsarlo de su pueblo y despeñarlo por el barranco. O sea, las reacciones son inmediatas, no se quedan, pues nos ha gustado lo que ha dicho o no nos ha gustado, sino que van mucho más allá. Y las reacciones son estupor, asombro, maravilla, escándalo. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Jesús, con el secreto que lleva dentro, desafiando la hostilidad, se abrirá paso y emprenderá el camino para anunciar este Evangelio que el Espíritu ha puesto en su corazón por todos los pueblos. Y es lo que sigue haciendo hoy. Bueno, entonces algo de esto nos parecía importante compartir con vosotros, ¿verdad? En este texto que es precioso. La verdad es que hasta ahora no hemos encontrado ningún evangelio que no sea una maravilla, pero este no me digáis que no es la maravilla de las maravillas, ¿o no? Bueno,
Muy bien. Bueno, respuestas a la palabra o qué pregunta nos hacemos nosotros. Hemos escogido 4 preguntas para que cada una y cada uno de vosotros escoja la que quiera. ¿Qué importancia das al Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuál es tu secreto, tu proyecto, tu pasión? ¿Qué llevas dentro, en el corazón, como el tesoro que el Espíritu te ha transmitido? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu esencia? Lo más importante para ti. Poniéndonos entre los habitantes de su pueblo, nos preguntamos qué resistencias encuentro o encuentras para no acoger el Evangelio de la gracia, de una salvación ofrecida a todos, de una buena noticia que no pone delante la condena ni la venganza, sino el abrazo de Dios. Y la cuarta, ¿cómo entiendes la vocación común a ser pueblo de Dios en estos días de profunda oración con los cristianos para ser el uno que quería Jesús? Bueno, y oramos la palabra con las bienaventuranzas que son también un reflejo de lo que aquí, de lo que el Espíritu ha hecho. Las decimos todos orando. Felices los de espíritu sencillo, felices los que están tristes, felices los humildes, felices los misericordiosos, felices los que tienen limpia la conciencia, felices los que trabajan en favor de la paz, felices los que sufren persecución. Bendecidos seáis por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, y para terminar, pues este año, los que han preparado los materiales para la oración por la unidad de los cristianos, sabéis que participan miembros de distintas confesiones cristianas, pues este año han tenido muy presente a Letonia. Bueno, y entonces nos proponen hacer este gesto que vamos a hacer también nosotros en señal de comunión. Nos dicen ellos que un signo de hospitalidad en Letonia es el pan, especialmente el pan negro. Cuando las personas se mudan a una casa nueva, sus amigos frecuentemente les entregan un trozo de pan con sal esparcida encima en forma de cruz como signo de bendición. Y el grupo de trabajo de Letonia invita a los cristianos de todo el mundo a imitar este gesto de hospitalidad en este momento comunitario en que hemos orado con la lección y nos hemos abierto al Espíritu. Entonces aquí tenemos un pan y van a venir 2 personas, un pan y un poco de aceite, porque hemos hablado también hoy de ungir y de aceite. Entonces os van a poner el pan delante y todos los que queráis os acercáis, tomáis un poquito de ese pan y untáis en el aceite y de esta manera nos mostramos en profunda comunión con todos los cristianos, especialmente con los de Letonia. Que tomar el pan y el aceite sea una señal de bendición. Ya podéis venir. Y Charo nos pone quizás un poquito de música, acompañando este momento tan hermoso. Los que queráis os acercáis, tomamos un poquito de pan. De este pan no es negro, pero se parece, y nos sentimos bendecidos.
y si Dios quiere, nos vaya muy bien y bendito sea